Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Ángeles. Estoy muy contento de estar ya en esta quinta jornada constructiva y el día de hoy veremos el tema el ABC del cemento Portland. Y esta tarde nos acompaña en este foro el ingeniero Julio Medina, coordinador de vinculación de la Gerencia de Innovación de Holcim México. Bienvenido, Julio. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan, a nuestro panelista Eduardo, muy buenas tardes. Gracias por conectarse, gracias por tomar esta jornada constructiva del día de hoy. Y pues vamos adelante, Javi, por favor. Gracias, Julio. Y bien, comentarles que este espacio, estas jornadas constructivas, es un espacio de entrenamiento técnico diseñado para potencializar y mejorar en su trabajo desde un entendimiento de la tecnología del concreto y además brindarles una serie de recomendaciones para aumentar la calidad de sus obras, aumentando sus conocimientos, mejorando sus habilidades y sus destrezas en tecnología del concreto. Y bien, Julio nos va a compartir el calendario que tenemos de webinars para el mes de abril. Muchas gracias, Javi. Pues sí, como bien nos han estado acompañando. El día de hoy tenemos la quinta sesión, la quinta jornada, titulada El ABC del Cemento Portland. Los invitamos a la sexta, que es el día 27 de abril a las 10 de la mañana, con el tema Usos y aplicaciones del concreto lanzado, que nos va a apoyar con la conferencia, con el webinar, Horacio Cruz, asesor técnico del Grupo Holcim también. Entonces, recordarles que todas las sesiones van a estar siendo grabadas y van a estarse subiendo a nuestro canal de YouTube de Holcim México en la sección de jornadas constructivas. ¿Sí? Entonces, por si alguien no pudo acompañarnos el día de hoy, pues bueno, o que alguien conocido de ustedes quiera tomar la plática, recomiéndenla y va a estar en nuestro portal de YouTube. Entonces, adelante, Javi, por favor. También dentro de esta sesión, pues recordarles, ¿sí? Que para la próxima, para la sexta sesión, nos acompañen 10 minutos antes de iniciar. Sería 9:50 para que comiencen a conectarse, revisen su conexión y que todo esté funcionando. Sí, participar como cada webinar en las dinámicas que tenemos para ustedes, en las votaciones que el panelista ha ya programado para ustedes, que nos apoyen a participar. ¿Sí? Compartir sus dudas, sus preguntas a través de la liga que les vamos a compartir en el chat. Al final de la sesión, como bien ya lo hemos hecho, tratamos algunas. Entonces, por favor, sus dudas, preguntas en la liga que les vamos a compartir. Y pues igual contestar la encuesta al término de la jornada para que podamos mejorar estas sesiones que son para ustedes y que con mucho orgullo generamos cada semana y podamos estarlas mejorando. Entonces, apóyenos con esa encuesta de salida, qué les pareció el tema, qué les pareció el panelista y qué otros temas les gustaría que adicionáramos, ¿no? Entonces, apóyenos con esa retroalimentación y pues de mi parte es todo. Adelante, Javi, por favor. Gracias, Julio. Y bien, les presento a nuestro panelista. Él es Eduardo López González. Es ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ha trabajado como responsable del control de calidad de concretos y terracerías de la obra Puente Chiapas. Además, ha sido jefe de obra en el aeropuerto de la Ciudad de México y en distintos proyectos de infraestructura carretera y aeroportuaria. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la construcción y es asesor técnico de Holcim México de 2019 a la fecha. Bien, Lalo, bienvenido. Te cedo la palabra y la pantalla para que inicies con el tema. Sí, muy bien, Javier, muchas gracias. Muy buenas tardes a
Muy buenas tardes a todos. Ahorita voy a estar participando con ustedes. Espero que sea activamente y a través del chat. Me encuentro en unas instalaciones de operaciones de cemento, específicamente ahorita en la estación de molienda de Mérida, razón por la cual ahorita debo de utilizar por protocolo el cubrebocas. Si no se llegara a escuchar algo, por favor, ahí mismo en el chat nos comentan de favor para utilizar ahí, subir un poquito el tono que sea más alto el tono de voz y que nos podamos escuchar y transmitir las ideas como acostumbramos a hacerlo con ustedes. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Ya Julio y Javi hicieron el favor de presentarme con ustedes. Yo soy el asesor técnico para los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo de Holcim, atendiendo a los segmentos de distribución y de edificación. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Primero, bueno, pues tenemos que establecer nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr nosotros con este curso. Bueno, primero, difundir con ustedes los conocimientos técnicos del cemento, también las características de los diferentes tipos de cemento que existen en el mercado y también lo que es el acervo normativo que interviene en el proceso de control de calidad de la fabricación del cemento. Cuando completemos nosotros este curso, ustedes van a ser capaces de comprender los conceptos básicos y características del cemento. También van a poder conocer el proceso de fabricación del cemento y pues también de igual manera van a poder lograr reconocer e identificar los diferentes tipos de cemento, así como los ensayos de prueba que se aplican. Entonces, muy bien, el temario es el siguiente, tenemos una introducción, vamos a pasar después el tema 2 a la fabricación del cemento, conoceremos también la clasificación de cementos, también verán ustedes cuáles son los cementos que se producen en Holcim y las aplicaciones que se tienen. Entonces, muy bueno, como parte de la introducción, debemos de establecer primero que el cemento no es lo mismo que el concreto. Ese es el primer paso que nosotros debemos de tomar en cuenta. Debemos identificarlo muy bien. El cemento no es lo mismo que el concreto. El cemento, entonces, ¿qué es? Bueno, el cemento es un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcillas calcinadas. Este producto lo que se hace es que se muele finamente y se obtiene tiene un color gris verdoso. Al momento de que nosotros lo mezclamos con agua, genera una reacción química que provoca su endurecimiento y es uno de los principales componentes del concreto. Para que nosotros podamos identificar más o menos, pues vamos a hacer haremos una analogía de lo que es el cemento y pues también lo que podemos nosotros utilizar, como por ejemplo una harina para hacer pastel. Nosotros tenemos lo que es harina, tenemos también se utiliza leche, un mezclador, huevo, nosotros los mezclamos y al final de cuentas, después de un proceso, nosotros vamos a obtener un pastel. En el caso es un caso muy similar que nosotros hacemos para hacer concreto. Primero tenemos cemento, que sería la harina que ustedes utilizaban para hacer el pastel. Luego adicionamos ciertos componentes como agregados, agua y aditivos y al final, después de un proceso, vamos a obtener concreto. Entonces, pues es una analogía que nosotros vamos a tener para que ustedes puedan identificar de una manera más sencilla y que vean pues cómo algunos procesos pues pudieran llegar a tomarse de mayor entendimiento cuando buscamos hacia nuestro alrededor. El concreto, vamos a identificar ahora qué es el concreto para que podamos entender cuál es la diferencia de uno a otro. Nosotros vamos a saber que el concreto es una roca artificial formada por cemento, arena, agua y grava. Al combinarse estos materiales, nosotros vamos a tener lo que se llama concreto, lo que conocemos como concreto. En algunos otros lados lo conocerán como hormigón. En México se maneja el nombre común, es el concreto. De ahí, bueno, tomando un poquito hacia la parte histórica de lo que es el cemento,
Este nace en el año, o la patente se registra en el año de 1824 por Joseph Aspin, y se le denomina como cemento Portland. Se le asigna ese nombre debido a que tiene un aspecto semejante a unas rocas provenientes de la isla de Portland en el Reino Unido. Del lado derecho de la pantalla podrán ver parte de lo que es la patente del producto con alguna parte de la descripción del material. Luego de eso, bueno, pues conozcamos ahora lo que es la fabricación del cemento. Es decir, vamos a ir viendo poco a poco cómo se fabrica. Vamos a ver algunas imágenes parte por parte para que ustedes lo logren identificar. Primero nosotros vamos a tenernos lo que es la obtención de la materia prima. Esto es, vamos a hacer una extracción en un banco de materiales, luego se va a hacer una homogeneización y una trituración para obtener una mezcla de harina cruda que va a estar formada principalmente por 80% de caliza, arcilla y materiales correctivos. Prácticamente los productos que están, los elementos químicos que nosotros vamos a encontrar en el cemento es calcio, silicio, hierro, aluminio, sodio, azufre, magnesio, potasio. Vamos si me pudieran ayudar con la primera pregunta, por favor, para ver, para que vayamos viendo cómo están las personas que nos están acompañando, por favor. Claro, vamos a lanzar la primera. ¿Listo? Si nos apoyan los participantes, por favor. Tenemos unos segunditos nada más, por favor, para que ustedes nos puedan ayudar. Perfecto. La pregunta dice, ¿cuáles son las consideraciones para la clasificación del cemento? La primera respuesta es clinker, adiciones, resistencia y características especiales, color y presentación del cemento. Ya va la mitad del grupo. Vamos a dar unos segunditos más. Listo, 10 segunditos. 9, 8, 7. Listo, Lalo. Vamos a compartir los resultados. Adelante, Lalo. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos viendo los resultados. Hay respuestas. La mayoría acertó de manera correcta. Nosotros lo vamos a ver. Bueno, muy bien. Después de eso, nosotros ya que tenemos, vamos a ver esa parte un poco más adelante, pero al final de cuentas, nosotros vamos a determinar que las características del concreto se van a evaluar debido a sus propiedades químicas, la cantidad de clinker y el tipo de cemento que se va a utilizar. El color no nos influye en las características del cemento. El color puede ser tonos que platicamos que es un tono grisáceo con tonalidad verde. Sin embargo, podemos tener tonos más claros o más oscuros. Eso va a depender mucho de la materia prima o de la región del país en donde se esté fabricando el cemento. Sin embargo, el color o la presentación de cómo lo obtenemos nosotros en el mercado, de cómo sale al mercado, no influye en la caracterización del cemento. Entonces, bueno, vamos a conocer ahora dentro de la fabricación del cemento, identificar cómo se produce el clinker. Una vez que nosotros pasamos a la segunda etapa, vamos a introducir estas materias primas trituradas a través de un horno rotatorio, que va a ser nuestra harina cruda, que platicábamos en el punto anterior, y entonces vamos a asegurar una combinación adecuada de los elementos químicos que nos están formando
que ya están empezando a transformarse en el clínger. ¿Qué sucede esto? Que a una temperatura de 1450 grados máxima aproximadamente, nuestros materiales tienden a tomar una fase líquida y entonces es cuando se van transformando. Entonces pasan por el horno, luego llegan a un precalentador, llegamos a un silo de homogeneización en donde vamos nosotros obteniendo lo que es el clínger. En lo que conlleva lo que es la parte del proceso de calcinación, este es un horno giratorio, llega, como ya lo platicamos, a una temperatura de 1450 grados. Entonces, lo que sucede es que entra el producto desde el precalentador, va pasando por el horno rotatorio, inicia el proceso de calcinación de 1000 a 1100 grados, luego entra en una etapa que es sinterización, alrededor de los 1250 grados, luego la clinkerización, que sucede entonces a lo que platicábamos de los 1450 grados, y después inicia su proceso de enfriado, que va empezando por ahí de los 1300 a los 1240 grados. Ahí parte ya empezamos a tener una fase líquida. El horno, por las temperaturas que estamos manejando, pues tiene características refractarias para evitar ahí pues el que nosotros estemos expuestos de alguna manera a esas temperaturas. Dentro de lo que es la fabricación del cemento, los principales componentes, los compuestos que nos encontramos y que nos van a aportar algunas características de comportamiento en el cemento, nos encontramos que son 4 principalmente. Lo que es el silicato tricálcico, conocido también como halita, nos aporta resistencias iniciales y en menor medida nos apoya con las resistencias finales. Es el compuesto que encontramos en mayor cantidad en el cemento. Luego tenemos el silicato dicálcico, también conocido como velita. ¿Qué es lo que nos ayuda? Nos aporta en las resistencias a largo plazo y es en volumen el segundo compuesto que más nos encontramos. Después nos encontramos el aluminato tricálcico, también conocido como aluminato, y es muy importante para el tiempo de fraguado y el desarrollo de las resistencias iniciales. Este es el compuesto que genera mayor cantidad de problemas de calor y de durabilidad. Entonces, se va cuidando mucho este compuesto dentro de la fabricación del cemento. Y finalmente encontramos el ferroaluminato tetracálcico, también conocido como ferrita. Este es un compuesto poco reactivo y casi no contribuye en la resistencia. Continuando con lo que es la fabricación del cemento, vamos a llegar a lo que es la molienda de cemento. Nosotros entonces entramos a la parte de un molino en donde nosotros vamos a adicionar yeso y otros aditivos al clínger para convertirlo en un polvo finamente molido. Esto entonces ya una vez que pasa el molino de cemento es cuando nosotros ya tenemos cemento. Dentro de la norma mexicana, la NMX C414, nos encontramos la descripción de 6 tipos de cemento. Ahora bien, dentro de la fabricación del cemento, también vamos a tener lo que son las adiciones minerales. ¿Estas en qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a lo que es mejorar las propiedades finales del cemento y también puede ser que se utilicen otras adiciones minerales como materias primas, que puede ser el yeso o la anhidrita, para que esto nos sirve para regular el fraguado del cemento. Y por otro lado también vamos a encontrar las pozolanas naturales, escorias de alto horno y los sulfonantes, humo de sílice, que entonces nos van a ayudar a que nosotros podamos producir cementos compuestos. Vamos a pasar ahora a la clasificación del cemento. Vamos a lanzar la segunda pregunta para, pues, a ver si me pudieran apoyar, por favor, para
que nosotros podamos conocer ahí las respuestas de nuestros compañeros, por favor. Claro, Lalo. Y bien, acá tenemos la segunda votación. Y la pregunta dice, ¿qué significan las siglas RS en la clasificación del cemento? Opción 1, resistencia súper rápida. Opción 2, rápido secado. Opción 3, resistente a sulfatos. Vamos a dar unos segundos más. Muchas gracias por sus respuestas. Vamos recibiendo más del 80%. Tenemos más del 80% de la participación de todo el grupo. E inicia la cuenta regresiva 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cerramos la votación. Y aquí tiene las respuestas. Muy bien, afortunadamente la mayoría de las personas que nos acompañan, pues vamos bastante bien. La respuesta correcta es resistente a los sulfatos. Entonces, bueno, dando entonces pie a, ya que vimos esto, bueno, pues entonces vamos a iniciar con la parte de lo que es la clasificación del cemento. Muy bien. Nosotros vamos a tener que existen distintos sistemas de clasificación en el mundo, pero se consideran los principales componentes como el clinker, las adiciones minerales y propiedades como la resistencia y características especiales y aplicaciones principales. En la parte prescriptiva nosotros encontramos que vamos a describir un producto de acuerdo a su composición. Vamos a obtener datos o requisitos químicos o físicos que están indirectamente relacionados con su rendimiento y limita algunos aspectos perjudiciales conocidos, por ejemplo, como el óxido de magnesio. Son cumplimiento fácil de definir y límites al criterio del fabricante. Les comento, el óxido de magnesio, si llega a tener grandes cantidades, nos puede generar expansiones. Entonces, eso sería un problema que tendríamos posteriormente cuando nosotros fabriquemos, estemos elaborando concreto. En el caso del desempeño, bueno, pues entonces vamos a definir que es un producto de acuerdo con su función en la aplicación, independientemente de su composición. Y los productos con diferente composición pueden cumplir. También de igual manera vamos a tener métodos de prueba mucho más sensibles. Entonces, vamos teniendo que dentro del mundo vamos a encontrarnos, dentro de los sistemas de clasificación que nos encontramos con el mundo, bueno, vamos a encontrar algunas generalidades. Dentro de eso, bueno, nos encontramos que los estándares europeos y los estadounidenses son los más dominantes y prácticamente pues son adoptados total o parcialmente por un gran número de países. En el planisferio que logramos ver, pues en tono azul vemos las normas inglesas. Mucha gente conoce las ASTM, que son estándares de prueba que se establecen ahí en Estados Unidos, y en otro tono, un tono crema, vamos a encontrar lo que son otros. Marcamos en tono gris lo que es México, porque pues ahí nosotros nos encontramos las normas mexicanas, que son las que nosotros aplicamos a nivel nacional para la fabricación de nuestro cemento, no sin tomar en cuenta las recomendaciones que pudiéramos encontrarnos en otros estándares. Y bueno, de acuerdo entonces a la norma mexicana NMXC 414, nos vamos a ir encontrando los tipos de cemento y la denominación que tiene. Entonces, por ejemplo, el CPO es el cemento Portland ordinario, el CPP, cemento Portland puzolánico,
el CPEG, cemento Portland con escoria granulada de alto horno, el CPC, cemento Portland compuesto, CPS, cemento Portland con humo de sílice, y el CEG, cemento con escoria granulada de alto horno. Los 4 primeros que nosotros nos encontramos en esta lista, es decir, el CPO, CPP, CPEG y CPC, son producidos por Holcim México. Y el CPEG solo es producido por Holcim México. Dentro de esta misma identificación que nosotros tenemos y de los componentes que vamos a encontrar para el cemento, entonces en los 4 primeros que son los que se fabrican en Holcim México, vemos que distinguen distintas cantidades de materiales que son justamente los límites en cuanto a cantidades que va a llevar cada uno de ellos. Entonces vamos a ver que está el clinker Portland más sulfato de calcio y también algunas adiciones que es la escoria granulada de alto horno, los materiales puzolánicos, el humo de sílice, la caliza y algunos minoritarios. Habitualmente nosotros, y en términos generales, el cemento que nosotros más encontramos en el mercado, bueno, pues es el CPC. Entonces ahí vamos a ver que el clinker más el sulfato de calcio va a estar entre el 50 y 94%. De ahí vamos a encontrar los demás componentes, que va a ser escoria granulada de alto horno del 6 al 35%, materiales puzolánicos también del 6 al 35%, el humo de sílice del 1 al 10%, caliza de 6 al 35% y algunas otras adiciones minoritarias que van del 0 al 5%. Por otro lado, también dentro de la misma clasificación que nosotros nos vamos a encontrar para el cemento, va a ser de acuerdo a su clasificación por la clase resistente. La clase resistente nosotros la encontramos, por ejemplo, después de la nomenclatura de letras que acabamos de ver, vamos a encontrarnos la clase resistente, 20, 30, 30R, 40, 40R. Y esto nos va a indicar la resistencia a la compresión en newtons por milímetro cuadrado a 2 edades, a 3 días y a 28 días. Esta prueba va de acuerdo a la NMX C061 y entonces tenemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos un CPC 40, nosotros no tenemos una resistencia mínima solicitada a 3 días, sin embargo, a 28 días debo de cumplir yo con 40 newtons por milímetro cuadrado. Pero en el caso, por ejemplo, de un cemento que sea su clase resistente 30R, entonces tengo yo una condicionante. A 3 días debo de tener mínimo 20 newtons por milímetro cuadrado y a 28 días debo de tener un mínimo de 30 newtons por milímetro cuadrado, pero un máximo de 50. Entonces, como verán, también entonces las clases resistentes van teniendo una caracterización de cada uno. Los más comunes que nos encontramos es el 30, 30R, 40. Y si me pudieran ayudar de favor con la siguiente pregunta para que nos vayan colaborando con su participación, por favor. Claro, vamos a lanzar. Listo. ¿Cuál es la temperatura máxima de calcinación de las materias primas en el horno cementero? 1000 grados centígrados, 1400 grados, 3300 grados. Esperemos a que ya vamos al 50%. Unos segundos más. Listo, vamos al 80%. Cinco segundos para que cerremos la votación. Listo.
Listo, Lalo, el 77% respondió 1450 grados. Muy bien, Julio, muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Recordemos que habíamos platicado que son alrededor de 1450 grados, lo que estamos manejando en el horno para la calcinación de nuestros materiales. Pero bueno, vamos a continuar ahí con el tema. Muy bien. De acuerdo a vamos a continuar con la clasificación del cemento y vamos a encontrarnos de acuerdo, también vamos a poder encontrar una clasificación por sus características especiales. Entonces, encontramos que podemos encontrar las siguientes letras. RS nos indicaría resistente a sulfatos, no es súper rápido ni rápido secado, como venía en la primera parte de la primera serie, la primera pregunta que nos encontramos, sino resistente a sulfatos. BRA quiere decir baja reactividad álcali agregado. Este está contemplado en la norma NMXC 180. Si nos encontramos una letra B, quiere decir que es cemento blanco, bien identificado en la NMX C414. Y si nos encontramos las letras B, C, H, quiere decir que es bajo calor de hidratación. Eso nosotros vamos a encontrarlo, su descripción en la NMX C151. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que para indicar que un cemento tiene alguna de estas características especiales, únicamente lo que hay que hacer es que solo se añaden a la descripción, es decir, al tipo y a la resistencia, para que tengamos nosotros entonces una nomenclatura completa. Entonces, ahora muy bien, vamos a pasar a lo que son las especificaciones físicas. Ahí nosotros nos vamos a encontrar primero, de acuerdo a la clase resistente, vamos a encontrar que vamos a tener una resistencia a la compresión indicada por la NMX 061. También vamos a encontrar que tenemos el tiempo de fraguado, que es de acuerdo a la NMX C059, y también una estabilidad de volumen en autoclave. Esa descripción la vamos a encontrar en la NMX C062. Entonces, como verán, pues vamos teniendo lo que son sus características, entonces el tipo de cemento, su clase resistente, si tiene algunas características especiales y cada uno de ellos entonces va a deber de cumplir con algunas especificaciones físicas. Entonces nos encontramos que la clase resistente 20 no tiene ninguna especificación para 3 días, sin embargo 28 días va a tener un mínimo de 20 newtons por milímetro cuadrado, pero un máximo de 40. En cuanto al tiempo de fraguado en minutos, vamos a encontrar que el tiempo de fraguado inicial mínimo es de 45 minutos y el final como máximo serán 600 minutos. Y finalmente el porcentaje de estabilidad de volumen en autoclave, la expansión entonces máxima va a ser de punto 8 con una contracción máxima de 0.2. Y así, cada una de nuestras clases resistentes que nosotros tenemos dentro del mercado identificadas, entonces irán debiendo de cumplir lo que platicamos en cuanto a porcentajes de aportación de cada uno de los materiales, más aparte las especificaciones físicas que deben de estar cumpliendo. Por otro lado también, pues ahora ya que tenemos las especificaciones físicas, también tenemos que cumplir con algunas especificaciones químicas. Estas las vamos a encontrar descritas en la NMX C131 y algunas de ellas es pérdida por ignición, residuo insoluble y trióxido de azufre. Para cada uno de los tipos de cemento que estuvimos viendo al principio, vamos a encontrar que CPO y el CEG como máximo va a tener un 5% de pérdida de ignición. De residuo insoluble, el CPO
y el CEG, máximo un 5%, y para todos los casos va a ser el 4% como máximo de trióxido de azufre. De repente nosotros vamos a poder encontrar que hay casos en donde las propiedades del cemento puedan ser mejoradas excediendo el límite máximo del trióxido de azufre en la que vemos aquí en esta tabla. Y bueno, esto nada más va a ser permisible en caso de que no se cause una expansión máxima de 0.020% a los 14 días de inmersión en agua, esto de acuerdo a la norma NMX C185. Entonces, en la última especificación química, pudiera ser rebasada, siempre y cuando entonces cumplamos con no exceder la expansión en inmersión al agua a los 14 días con un 0.020%. Ahora, muy bien, vamos a identificar nosotros, por otro lado, lo que son las razones que tenemos para elegir cementos con características especiales. ¿Qué me lleva a mí a seleccionar un cemento con características especiales? Bueno, primero lo que vamos a tener es que en caso de seleccionar un RS, cuando yo requiera de resistencia a sulfatos del terreno, al agua de mar o a otros medios agresivos. Puedo seleccionar un cemento que tenga características BRA, baja reacción álcali, debido en caso de que yo tenga agregados que puedan tener reactividad potencial con los álcalis del cemento. También, si yo voy a tener obras masivas de concreto en donde la temperatura puede ocasionar agrietamientos, entonces yo, para ayudarme a mitigar esos agrietamientos por los cambios térmicos, pues entonces voy a ocupar un cemento PSH, que es bajo calor de hidratación. Y nosotros podemos encontrarnos alguna limitante en cuanto a color, ya sea por cuestiones estéticas, arquitectónicas, acabados, pues entonces puedo seleccionar el blanco, que pues me va a ayudar ahí con esa característica en cuanto a su color. Ahora, cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, dentro de la descripción de nuestros cementos, pues podemos llegar a encontrar que tenemos un CPO 40. ¿Cómo se debe de leer eso? Se lee cemento Portland ordinario de clase resistente 40. A 3 días no me pide no tengo yo ningún requisito o algún valor normativo en cuanto a resistencia. A los 28 días, sí, me pide que yo debo de tener por lo menos 40 newtons por milímetro cuadrado. Ahora, si yo tengo una identificación, una nomenclatura de una especificación y me dice CPEG 30RS BRA, ¿cómo se lee eso? Entonces nosotros tenemos que es un cemento Portland de escoria granulada de alto horno, clase resistente 30, resistente a los sulfatos y de baja reactividad álcali agregado. A 3 días me solicita alguna especificación. No tengo ningún valor normativo. A 28 días, sí, debo de estar yo entre 30 como mínimo y máximo 50 newtons por milímetro cuadrado. Entonces, como verán, vamos teniendo diferentes combinaciones de especificaciones, vamos encontrando en el mercado, podemos encontrar cementos CPC 40, que entonces sería cemento Portland compuesto, clase resistente 40, que es el que habitualmente encontramos podemos encontrar en el mercado, o el CPC 30, muchas veces lo encontramos también en el cemento envasado. Esos son los que prácticamente nos encontramos en el mercado cuando no requerimos de ninguna característica especial. Sin embargo, conforme vamos teniendo distintas necesidades, alguna especificación definida, pues entonces nosotros tenemos que ir viendo realmente cuál es el tipo de cemento que aplica más adecuadamente a mi necesidad. Y
Para eso, pues entonces nosotros vamos a primero pues hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo identifico el tipo de cemento que necesito para mi proyecto? Ya tengo yo mi proyecto y entonces, ¿cómo yo identifico esa parte? ¿Cómo identifico yo ese cemento que necesito? Bien, pues entonces vamos a ver lo que Holcim tiene para ustedes. Nosotros vamos a tener lo que son los usos y aplicaciones de cemento de Holcim Apasco. Este es un producto ideal para la construcción de todo tipo de obra y para la elaboración de concretos en donde no se tiene ningún requisito especial. Entonces puede ser utilizado para pisos y losas, columnas y traves, cimentaciones, vivienda. Entonces es un cemento de uso general en donde yo no tengo ningún requisito especial. Por supuesto, pues también nos encontramos un aliado para nuestros proyectos, lo que es el cemento de albañilería, que en nuestro caso Holcim produce el mortero maestro, es un cemento de albañilería. ¿Y para qué me sirve? Los vamos a utilizar nosotros para el aplanado de muros, estucos. También lo podemos utilizar para el punteo de elementos prefabricados, ya sea como bloques, ladrillos, tacones, piedra brasa para cimentaciones. También tiene otro uso que pudiera ser para los entortados y para pendientes y renivelaciones, o para base de pedrados para pavimentos. Y definitivamente pues también pudiéramos utilizarlo para plantillas. Son productos de baja resistencia que lo que nos ayudan pues es evitar la contaminación del concreto, y también para el pegado de cintilla o el ladrillado. Entonces el mortero maestro pues lo vamos a utilizar también en nuestros proyectos. Este es totalmente, y tiene tecnología que viene a sustituir lo que son las mezclas terciadas. Con este producto nosotros mezclamos lo que es el mortero maestro con arena, adicionamos agua a la consistencia requerida de acuerdo al uso que le vamos a dar, y entonces vamos a estar manejando un solo producto. Es fácil de colocar, tiene mucha adherencia, y entonces no vamos a requerir estar trabajando con las mezclas terciadas, que también en costo son más elevados. Por otro lado, bueno, lo que es el cemento blanco, ese pues es un producto muy versátil, por las características que tiene tan particulares, pues nosotros lo podemos utilizar en la construcción, ya sea de obras arquitectónicas, en concretos ornamentales, pegado de azulejos y recubrimientos, ya sea tirol o empastado. Y un sector, la industria, lo utiliza como materia prima para la fabricación de pegazulejo y de tirol. Nosotros suministramos el cemento blanco y entra un proceso en donde algunas empresas lo convierten en esos otros productos. Y bueno, pues vamos a presentarles, probablemente algunos ya lo conozcan. Este es un cemento, el Holcim Supra. Cómo funciona la tecnología de este cemento. Pues es un producto que promueve el uso de la tecnología innovadora, y especialmente está pensado para proteger las construcciones. Por un lado, bueno, pues nos va a ayudar a reducir el paso de la humedad en el concreto. También va a restringir el flujo de agua a través de sus poros. Vamos a promover una mayor vida útil de los elementos de concreto. Tendremos también, por otro lado, la reducción de costo de mantenimiento de las estructuras. Va a permitirnos prescindir del uso de impermeabilizantes. Esto pues en lo que es aplicaciones verticales o que tengamos algún desarrollo de pendiente. Va a reducir, nos va a colaborar en la cuestión de la reducción de emisiones de CO2 hasta en un 13%, y también nos va a mantener se comporta de manera muy similar en cuanto a sus atributos de manejabilidad, colocación y trabajabilidad, como el cemento que conocemos actualmente del Holcim Apasco. ¿Cómo son sus atributos? ¿Cuáles son los atributos que este cemento Holcim Supra tiene?
Bueno, pues tenemos la tecnología Smart Blend, que es de Holcim. Vamos a tener una mayor calidad, es decir, una mayor durabilidad en las estructuras que ustedes van a poder construir. Es una solución ecoamigable porque en algunos casos podemos evitar el uso de impermeabilizantes. Tenemos lo que es una tecnología integrada de 3 en 1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener repelencia, protección y optimización en nuestros procesos constructivos. Entonces es un producto muy completo, sí vale la pena que ustedes trabajen con él y ya que lo conozcan verán a qué nos referimos cuando se los recomendamos y que tienen unos atributos excepcionales. Por otro lado, bueno, al igual tenemos también lo que es el mortero Holcim Supra. Este también es un producto que nos va a promover el uso de la tecnología innovadora. Está desarrollado principalmente pues para que podamos producir, nosotros podemos proteger los acabados y cualquier trabajo de albañilería. Este mortero Holcim Supra, ¿cómo funciona? Bueno, nos va a ayudar a incrementar la impermeabilidad, otorgando calidad superior en los trabajos de albañilería, va a restringir el flujo de agua a través de sus poros, va a promover una mayor vida útil de los trabajos de albañilería y mampostería, va a permitirnos el prescindir del uso de impermeabilizantes en trabajos verticales, vamos a lograr eliminar el uso de selladores para superficies, vamos a obtener un mayor rendimiento por metro cuadrado de pintura sobre acabados hechos con mortero Holcim Supra y mantenerlos aquí. Finalmente, bueno, se ha trabajado tecnológicamente en él para que podamos trabajarlo y que mantenga los atributos del actual mortero Holcim Maestro. Es decir, vamos a tener el beneficio del mortero Holcim Maestro, más aparte las características especiales que tiene el mortero Holcim Supra. ¿Qué atributos tiene? Al igual que el cemento Holcim Supra, también tiene sus atributos. Va a tener una alta impermeabilidad debido a la tecnología Smart Blend que tiene, que es exclusiva de Holcim. Vamos a tener acabados superiores, más resistencia y durabilidad de los trabajos de albañilería. Es una solución ecoamigable debido a que evita el uso de selladores o impermeabilizantes y tendrá una máxima versatilidad ya que tenemos todo en un solo producto. La recomendación entonces es que cuando vayamos nosotros a utilizar estos productos, si utilicemos el cemento, el mortero Holcim Supra y también adicionalmente utilicemos para tener un beneficio total, bueno, pues entonces que utilicemos también el cemento Holcim Supra. Dentro de lo que estuvimos viendo y conociendo en todo el proceso de fabricación del cemento, pues estuvimos viendo entonces las principales etapas por las que pasa el cemento hasta llegar a nuestras manos. Como podrán ustedes haberse dado cuenta, son procesos industrializados, tienen mucho control desde la fabricación, desde la obtención de las materias primas en la cantera, cómo se van manejando, cómo se van preparando, cómo se van pasando de un punto a otro, los controles que van teniendo, los cuidados que se van teniendo. Se darán cuenta que también tuvimos que cumplir, debemos de cumplir algunas normas, algunas pruebas que se deben de realizar. No es un proceso sencillo de fabricación. Nosotros vamos teniendo ciertos puntos críticos, acciones a tomar, puntos de inspección en donde vamos viendo cómo se va comportando a cada uno de los cambios que va teniendo. Entonces, aquí en esta lámina, pues ustedes podrán ver desde el proceso de la reacción, cómo va pasando a la cuestión de trituración, y en fin, va haciendo cada uno de los pasos generales,
ya que nosotros llegamos a lo que es la etapa de envase y despacho. Justamente ahí es en donde se va separando el producto de acuerdo al si va a ser utilizado como cemento envasado o cemento a granel. El cemento a granel, pues principalmente lo encontramos nosotros en lo que son plantas de concreto, plantas de fabricación de block o de prefabricados, y el cemento envasado principalmente porque encontramos con sus distribuidores, va siendo utilizado en lo que es la autoconstrucción principalmente, y bueno, pues es el que tenemos de mayor acceso, eso lo podemos encontrar en distintas presentaciones de tal manera que nos permita tener la cantidad deseada de acuerdo a lo que vayamos a hacer. Una vez que sale del área de envase y despacho, bueno, pasa a la parte de distribución, en donde, bueno, si, como les comentaba, pues si es granel, se entrega directamente a un silo de almacenamiento de los clientes, y en el caso del envasado, bueno, pues es el que encontramos con nuestros distribuidores en los puntos de venta que hay en todo el país. Pues bueno, no sé si me pudieran, si tengan algunas preguntas. Vi que de ahí en el chat iban levantando la mano, iban teniendo algunas inquietudes. Pues sí me gustaría que me pudieran ahí apoyar para conocer, para escucharlas, darles respuesta. Y pues recordarles entonces que el próximo 27 de abril a las 10 horas, hasta las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México, pues vamos a tener la plática de los usos y aplicaciones del concreto lanzado. Gracias, Lalo. Y bien, pues iniciamos con la parte de preguntas y respuestas. Tenemos la primera pregunta de Ramiro Torres. ¿Cuál cemento consideran mejor para la producción de prefabricados, en particular de bloques, el CPC o el CPO? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es la causa principal de la eflorescencia en las piezas prefabricadas? Muy bien. Bueno, para la primera pregunta, va a depender el tipo de cemento, va a depender justamente de la zona en donde te encuentres y de lo que va a estar expuesto. Habitualmente nosotros encontramos en algunas zonas del país que el uso del CPC es el más habitual. Sin embargo, cuando ya tienes algunas características especiales o algunas condiciones muy particulares a cuidar, pudieras utilizar el CPO. Cualquiera de las dos lo pudieras ocupar. Yo creo que va a depender mucho de la zona del país donde te encuentres. Se llegan a utilizar de los dos. Ahí puedes acercarte con alguno de los distribuidores, y si no, con los asesores técnicos que nos encontramos distribuidos a lo largo del país, para que entonces ya tu caso puntual lo podamos ver. Ahora, en el caso de y apoyarte y darte la guía para la selección del mejor cemento que aplique lo que requieres. En el caso de la eflorescencia, ahí lo que vamos a tener es que va a depender mucho de las características de humedad, temperatura y sobre todo también de la cantidad de agua. Entre la recomendación, y también si en el ambiente tenemos muchas sales, pudiéramos revisar a lo mejor una recomendación es que tú utilices la menor cantidad de agua posible en tu mezcla de concreto, en tu formulación. Eso te va a ayudar a que tenga una menor migración, una menor posibilidad de que el carbonato de calcio que nosotros encontramos en el concreto pueda migrar a través de los capilares y se encuentre con el dióxido de carbono, y ahí es justamente cuando se genera una reacción química que da origen a la eflorescencia. Entonces, como el dióxido de carbono pues no lo podemos eliminar del ambiente, es un elemento natural que nos encontramos, pues entonces habría que trabajar ya sea apoyándote a revisar tus agregados,
las características, hay que revisar las características de tu agua. A lo mejor puede ser un agua muy dura, tiene mucha cantidad de sales, entonces pudiéramos, también se te puede apoyar en esa parte para encontrar el origen de lo que está ocasionándote la fluorescencia. Muchas gracias, Lalo. Vamos con la siguiente pregunta. Comenta Santiago, ¿cuál es el uso del cemento CPO o dónde puedo usar el CPO versus el CPC? Mira, el CPC, pues es el que nosotros vamos a encontrar de uso general. Este lo podemos utilizar en la gran mayoría de los proyectos que nos encontramos que nos encontramos al frente, que nos encontramos al día a día. En el CPO, ¿qué podemos? Es que tiene también muchos usos. Mira, lo podemos aplicar, por ejemplo, sacar provecho de sus características químicas y entonces poder utilizarlo en pisos de baja contracción. Por las características que tiene, nos va a ayudar a controlar mejor la contracción en algunas zonas del país. Por otro lado, también si nosotros tenemos alguna situación de exposición a sulfatos o algunas características agresivas en el ambiente, entonces pudiera ser que también utilizáramos el CPO. Normalmente el cemento CPO es RS, resistente a sulfatos, y BRA, característica BRA de baja reacción álcali. Entonces, justamente como tiene esa característica, pues entonces tendríamos que aplicarlo hacia alguna exposición que pudiéramos estarnos encontrando. Gracias, Lalo. Y bien, tenemos acá otra pregunta. Nos comentan, ¿cuál es el cemento que garantiza mayor durabilidad a nuestras estructuras de concreto? Debíamos es una pregunta con una respuesta muy amplia. Mira, el cemento como tal, probablemente yo te puedo decir uno que sea RS, que tenga características RS de resistencia a los sulfatos. Sin embargo, es muy importante que tu diseño de concreto más bien sea el adecuado, porque si yo puedo tener un cemento, pero mi concreto no es diseñado adecuadamente para darme unas características de durabilidad, el cemento por sí solo no va a hacer el trabajo. Entonces, sí nos ayuda un cemento que tenga características RS, pero habría que trabajar con tu diseño de concreto bajo un criterio de durabilidad, no buscando una F', una resistencia específica, sino más bien una característica de durabilidad, que es un criterio de diseño distinto. Perfecto, muchas gracias, Lalo. También nos comentan, hay una pregunta con respecto al proceso de fabricación del cemento y va un poquito de que dice, ¿en qué parte del proceso se incluyen las llantas o para qué se utilizan o qué materia o por qué se utilizan las llantas? Sí, lo que se hace es que se utiliza como combustible. Nosotros requerimos de combustible para la fabricación de cemento. Entonces, ahí es en donde se utilizan los neumáticos. Hay basura que también llega a utilizarse, se selecciona y se emplea también basura, o sea, lo que desechamos nosotros en nuestras casas, de tal manera que nos sirve como combustible justamente en los puntos en donde requerimos temperatura. Y ahí es donde aparece el uso de los neumáticos o de alguna parte de la basura. Ok, Lalo, muchas gracias. Y bien, tenemos acá otra pregunta.
¿qué significa la sigla CPEG? Cemento Portland de escoria granulada de alto oro. Muy bien, Lalo, muchas gracias. Julio, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, nos continúan preguntando. Jesús pregunta, ¿qué propiedades le otorga al cemento el clinker? El clinker es una materia prima del cemento y es justamente el que nos ayuda a la cuestión de la resistencia. Un contenido, muchas veces se asocia la cantidad de clinker a la resistencia, sin embargo, no necesariamente es eso. Sin embargo, forma parte de esa aportación. Gracias, Lalo. Y bueno, pues los invitamos a que sigan mandando sus preguntas. Bien. Vamos. Tenemos aquí una pregunta muy recurrente, Lalo, y es, ¿qué tipo de cemento utilizamos cuando nuestra estructura de concreto va a estar en constante contacto con agua, producto de mar, ríos o lagos? De inicio, la recomendación es que tenga característica RS. Ahí es lo principal. Y nuevamente, pues regresaríamos a algo que nos habían preguntado hace rato en cuanto a la cuestión de durabilidad. Tenemos que trabajar, tengamos un cemento que tenga características de resistencia a los sulfatos. Esto es lo que nos encontramos en el terreno, en el ambiente, a la exposición en cuanto al agua. Por otro lado, es importante que se trabaje sobre el diseño del concreto con el que se va a trabajar. Nuestro diseño debe estar pensado bajo criterios de durabilidad y no de resistencia a la compresión como habitualmente lo tenemos. Pero la recomendación como tal es utilizar cemento RS. Muchas gracias, Lalo. Y hay una pregunta que nos hace... pregunta un tantito. Germán, ¿qué hace Holcim actualmente para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera? Y en particular, hasta ahí termina la pregunta, Lalo. ¿Qué nos Sí, puedes bueno, pues, compartir? híjole, mira, es que hacemos muchas cosas, se trabajan en las plantas de concreto para las plantas de fabricación de cemento, desde la obtención de las materias primas, lo que trabajamos alrededor de estas plantas, tenemos unos compañeros internos que es Geocycle, que ellos nos apoyan directamente y justamente en esa parte para lo que es la cuestión de los concretos y de los cementos ecoamigables. En cuanto a las emisiones de CO2, se tienen objetivos muy claros en cuanto a la reducción de estas emisiones. Justamente lo tenemos ahorita con los dos últimos productos que les presenté, el cemento Holcim Supra, el mortero Holcim Supra, que justamente las características que tienen y que nos están pensados, pues justamente es en el ayudarnos a la reducción del uso de otros productos, pues también para reducir el aporte de esas emisiones de CO2. Entonces, no nada más es trabajar con lo que nosotros hacemos como empresas, sino encontrar las soluciones que nos van a ayudar también a evitar el uso de otros productos que aportan emisiones de CO2. Entonces, pues es una combinación de varias
actividades que se van teniendo, el uso y aprovechamiento de los recursos que se tienen alrededor y hasta la obtención de las materias primas para justamente esta aportación que nosotros tenemos como preocupación, es la reducción de las emisiones de CO2. Muy bien, Lalo. Y bien, cerramos la parte de preguntas y respuestas. No nos queda más que agradecer la confianza y el acompañamiento a estas jornadas constructivas. Tenemos una tercera jornada constructiva este mes para el 27, martes 27 de abril, 10 de la mañana. Vamos a platicar el uso y aplicación del concreto lanzado. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Lo va a presentar el ingeniero Horacio Cruz. Y bien, que pasen una excelente tarde. Cuídense mucho, cuiden mucho a su familia. Lalo, muchas gracias por la pasión, muchas gracias por la entrega en este tema. Julio, muchas gracias por el acompañamiento. Que tengan una excelente tarde.